Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las 9 puertas del Eneagrama. Si tuviera que utilizar una manera muy sencilla de definir el Eneagrama, diría que, bueno, que es una herramienta que nos permite identificar cuáles son nuestros pilotos automáticos en el pensar, en el sentir y en el hacer. Pero ¿cómo podemos cambiar ese piloto automático? ¿Cómo podemos cambiar nuestros patrones en el pensar, en el sentir y en el hacer? En el episodio de hoy hemos contado con la presencia de una persona muy especial y ahora mismo vais a ver por qué digo lo de que es muy especial. Primero, porque se pasa por primera vez por las 9 puertas, desde Uruguay nada menos, para que veáis la magia de la tecnología. En segundo lugar, porque tiene una vasta experiencia, más de 20 años como psicóloga clínica de niños, adolescentes y adultos. Tiene más de 15 años como facilitadora y docente de grupos de desarrollo personal y es toda una experta en el tema que nos ocupa hoy, que es la programación neurolingüística y el eneagrama. Me estoy refiriendo a Silvia Charquero. Silvia Charquero ha encontrado una manera muy interesante de complementar ambas herramientas, eneagrama y programación neurolingüística, un poco basándonos en lo que os decía al principio. El eneagrama señala el qué hay que cambiar y la programación neurolingüística es magistral señalando el cómo cambiar. Y como de cómo estamos hablando, pues os invito a que os quedéis en el episodio de hoy a escuchar cómo precisamente Silvia Charquero ha realizado este match entre Eneagrama y PNL, cómo fue su toma de contacto con el mundo del Eneagrama, cómo fue identificarse en su eneatipo y muchísimas más cosas que nos ha contado Silvia en la entrevista que estáis a punto de ver a continuación. Así que os dejo con Silvia Charquero en Eneagrama y PNL. Silvia, muy buenos días, ¿no? Que Sí. estamos contigo a 5 horas de distancia. Bienvenida a las 9 puertas. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, muy contenta de estar en tu espacio. Bueno, encantada de tenerte por primera vez para hablar de, bueno, pues de un súper tema que me consta que, bueno, pues que dominas, que eres una súper especialista en ello, que es la programación neurolingüística, la famosa PNL. Pero Ujú. antes de que hablemos de PNL, antes de entrar, ¿no? en esta... em, bueno, en este maridaje que tú haces con el eneagrama, es la primera vez que estás en las 9 puertas, así que Ujú. necesitamos que nos cuentes cómo llegas tú al eneagrama. Bueno, al Eneagrama llego hace unos 20, 21 años. Yo estaba haciendo la formación en Gestalt. Como soy psicóloga, estaba haciendo esa formación. Y bueno, donde yo estudiaba Gestalt, también se hacía la formación de Eneagrama. Y cuando teníamos las convivencias empezaban, ¿no? Porque que yo soy tres, que yo soy cuatro, y claro, como vos sos tal número y que no sé cuánto. Y ahí me empezó a dar mucha curiosidad de qué se trataba, y obviamente los que ya habían hecho la formación me decían, no, tenés que hacerlo porque se te abre un mundo, vas a ver que te va a encantar. Y bueno, y a mí que me cuesta poco entusiasmarme con las cosas, enseguida me anoté, y aparte lo hice con compañeros también de formación. Y la formación era un formato muy similar al SAT, con convivencia. Entonces hice, bueno, el primer nivel, que me voló la cabeza. Fue, la verdad, impresionante lo que aprendí, lo que entendí. O sea, salí como muy enganchada con eso, tanto que... bueno, le conté todo a mi esposo, que también es psicólogo, y le dije, tenés que hacerlo, y que este, tanto fue así que después él también hizo el nivel uno, y después hicimos juntos el nivel de subtipos, también en convivencia. Y bueno, desde entonces, en esa época era otra época, ¿no? No había, había internet, pero no lo que es el internet hoy como para buscar información o hacer cursos virtuales, bueno, ni que hablar. Y seguí como buscando información, libros, todo lo que encontraba de Eneagrama, enseguida
bueno, me compraba y lo empecé a aplicar a la consulta individual, en realidad como desde la mirada del eneagrama, ¿no? Porque me parecía como muy engorroso transmitirlo en una consulta, lo que es el eneagrama. Entonces, con una colega en ese momento decidimos empezar a hacer talleres de eneagrama, más que nada para transmitir todo lo que implica el eneagrama en grupo, que creo que es una forma mucho más, que te abre mucho más a la hora de entender. Y armábamos grupos de pacientes y esos pacientes traían conocidos o amigos y empezamos a transmitir el eneagrama y después sí, ya con esos pacientes trabajar como directamente con esa mirada que bueno, ya era mucho más fácil, ¿no? Y bueno, desde entonces seguí con el eneagrama hasta que explotó la pandemia, me conecté con muchas personas, bueno, de hecho a ti te escuchaba, te contaba, escuchaba tu podcast, conocí el seminario virtual de eneagrama, bueno, hice muchas más cosas, y bueno, la verdad que sigo entusiasmándome, sigo aprendiendo y siempre buscándole la vuelta de qué más, ¿no? Qué más podía como anexar al trabajo, sobre todo en el ámbito terapéutico. Y Ujú, ahí fue que, bueno, hace unos 15 años que hice programación neurolingüística y empecé como a enganchar estas dos herramientas, tanto en la consulta como en talleres también. ujú. ¿Cómo ha sido dentro del enneagrama tu proceso? Es decir, ¿te costó mucho ubicarte? ¿El primer día que te hablaron de los eneatipos dijiste aquí estoy yo? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Bueno, a mí me pasó que sí me identifiqué, o sea, sí me reconocí, no estuve en eso de, bueno, capaz que soy o sea, no tuve dudas, ya venía de un proceso terapéutico también, entonces me identifiqué muy rápido con el eneatipo 2. Lo que me pasó es que era como, ¡ah, qué bárbaro! Qué buen eneatipo. Si somos divinos, no entiendo. Si bien venía de un proceso terapéutico, hubo como una cosa ahí del enamoramiento, de que estaba todo bien, hasta que, bueno, esos fueron como los primeros días del curso, de la formación. Ya después en la convivencia fue como, bueno, no está tan fantástico como parecía. Y bueno, y fue como, y de a poco como cayendo, ¿no? Yo creo que después, con el tiempo, fue como decantando la información, el darme cuenta de un montón de cosas, que bueno, ahí sí fue cuando, tocar un poco más con la parte que no está tan buena y ya con los años como también sintiendo ese agotamiento de sostener ese ego, ¿no? Y esa cosa de estar siempre saliendo a ayudar, corriendo a los demás y que estar para los demás. Y bueno, creo que eso ha sido ya un proceso de hace unos años, de bajar un poco, de tomarme como mis tiempos, priorizar un poco qué me está pasando a mí. Y bueno, también trabajo en los órdenes de la ayuda, ¿no? En lo terapéutico con los pacientes, entonces poder poner ciertos límites para mí, o sea, ponérmelos yo, ha sido todo un trabajo de todos los días, diría, diario, ¿no? Sí. Yo digo que siempre que el eneatipo es como un coche de lujo, que es maravilloso tenerlo, pero nos cuesta mantenerlo. Tenerlo está muy bien, pero mantenerlo nos cuesta muy caro muchas veces, ¿no? Sí, Vale. sí, es Ujú. un costo grande a veces, muchas veces, y creo que ya no estoy dispuesta a invertir todo eso, ¿no? Toda esa energía ahí. Entonces creo bueno, estoy como en otro proceso. Yo creo que hay como distintos niveles que uno va como entendiendo, decantando del trabajo personal y bueno, que no se termina nunca, ¿no? Porque dos por tres caemos en alguna nueva trampita, este, que nos pone el ego, pero bueno, como yo creo que es un trabajo, sí, constante, diario y también con otros, ¿no? El poder
verme en otros o tener a veces esos feedback de los demás también es importante. ¿Qué te ha dado a nivel profesional y personal el enneagrama, Silvia? Bueno, a nivel profesional, muchísimas herramientas, muchísimas. Yo creo que ayuda a poder como organizar mucho después a la hora de trabajar en la consulta, el bajar para los pacientes, el bajar como esa exigencia con ellos mismos y con los demás, ¿no? El entendimiento de lo que les sucede, bueno, que los otros hacen las cosas no porque son malos y me quieren hacer un daño, sino porque es parte de su personalidad y las posibilidades que tienen. Creo que en eso ayuda un montón como al pesquisarse, ¿no? Ah, estoy actuando desde el ego. Eso en la consulta yo creo que ayuda muchísimo. Y después en cuanto a lo personal, bueno, a mí me ayuda y a veces es como, es eso de decir, ay, ¿por qué lo sé? ¿No? En cuanto a lo familiar, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, es como, ahí es donde me doy más cuenta en esto de querer como, tenerlos ahí en la burbujita, ¿no? Y bueno, yo tengo una hija ya de 20 años que ha sido una gran maestra porque es como me marca el minuto a minuto. Y tengo un hijo más chico, tiene 11 entonces los dos, como devolviéndome esto de ta mamá, déjame, este, o no te metas, o mi hija es súper reservada, que eso ha sido para mí como el mayor trabajo, decir, bueno, está bien, Mm, es su vida, no tiene por qué contarme todo, este, y darles el espacio también, ¿no? De no querer resolverles todo con la excusa de que es por amor. eh, es como, yo a veces digo, bueno, los dos a veces queremos criar inútiles para tenerlos siempre ahí, ¿no? Entonces como darme cuenta de eso también, de, bueno, dar ese espacio, que ellos puedan resolver sus cosas, que hagan sus cosas solos, que tengan cierta autonomía, que no dependan de mí en todo, eso ha sido como un desafío muy grande. Y tenerlo presente, igual ellos me lo hacen recordar, ¿no? Este, y creo que eso me ha ayudado un montón a entender de que no es que no me quieren, ¿no? Y bueno, y también con mi pareja, con mi esposo también, que los dos sabemos de enneagrama, bueno, él es un 6 entonces también a veces la forma de demostrar el amor es tan distinta y bueno, comprender. Yo creo que hoy por hoy lo entiendo, pero cuando nos conocimos, que no tenía ni idea del enneagrama, era como que había cosas que me insumían mucha energía, me contrariaba un montón mm, y hoy por hoy entiendo el tema de los espacios, yo también, o sea, he aprendido también muchas cosas del centro mental, que es el que a mí más me cuesta, y eso me ha ayudado un montón de poder pensar a veces las cosas previamente, pensar opciones, este, proyectarme un poco más también, ¿no? No es eso del entusiasmo que a mí las cosas me entusiasman y ya. Y él a veces que me decía, bueno, pero a vos te parece que esto funcionará y esto cómo lo vas a hacer, pero te parece que eso va a ser posible. Entonces yo me enojaba un montón porque le decía, no, qué negativo, ¿no? Me No, me río, decía, me río porque yo tengo un marido 6 también. Siempre digo que si no llega a ser por mi marido, yo no, o sea, viviría debajo de un puente. O sea, yo no tal tendría cual. casa, Bueno. nada, las facturas no se pagarían, porque como yo también me entusiasmo tanto, ¿sabes? Claro, bueno, tal cual. Yo creo que también él a mí me ha ayudado un montón en organizarme, en esto de pensar, como tú decís, bueno, pensar a futuro, la vida no termina hoy. Entonces, todo eso yo creo que en relación ayuda, ¿no? Y cómo nos hemos ido en muchas cosas modulando, equilibrando.
Entonces, de verdad creo que es un trabajo bien interesante, ¿no? A nivel personal y sobre todo, primero, ¿no? Mm. Y luego, sí, en lo laboral, en las consultas. Bueno, yo doy clases también, hace muchos años que doy clases y esto de que quizás a alguien no le pueda caer bien. Por ejemplo, al principio era que todos estuvieran súper felices de mis clases y bueno, y con el tiempo entender que sí, que eso puede pasar, es posible, y realmente ha sido todo un desafío también estar en los grupos, o sea, de verdad que lo trabajo muchísimo y lo tengo como muy presente. Ujú. Hoy vamos a hablar de PNL. Sí. Eh, Oye, yo ya te he dicho antes fuera de micrófono, yo soy una total ignorante del el tema de PNL. Inevitablemente, en el momento en que entramos en contacto con el mundo del desarrollo personal, PNL es una cosa que oyes, siempre hay alguien, pero Ujú. oye, yo te tengo aquí para que nos cuentes qué es la programación neurolingüística. Bien. Bueno, mira, la PNL yo la adquirí, digamos, después de tener estas herramientas de Enneagrama, después de haberme recibido de psicóloga y de terapeuta gestáltica. Entonces ahí, en realidad este curso no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer mi esposo. Es muy gracioso porque él, investigando, por supuesto, muchas herramientas, encontró esta formación en PNL, yo ni idea, por supuesto, a esa altura, pero él no lo podía hacer por el horario y me dice, anda vos y después me contás. ¿Te parece? Lo miré por arriba, por supuesto, me entusiasmé y empecé. Claro, y le dije, sí, esto era para mí, porque engancha muchísimo con la Gestalt, Ujú. porque la programación neurolingüística surge del modelado de tres grandes terapeutas. Uno de ellos es Fritz Perls. Papá de la Gestalt. Otra terapeuta es Virginia Satir, que trabajaba con familias. Y el otro es Milton Erickson, que, bueno, un genio en cuanto a lo que es la hipnoterapia. Entonces surge en ese momento donde hay todo un quiebre, un corte con lo que era el encare de las terapias, que hasta ese momento el psicoanálisis, terapias que duraban mucho tiempo. Y alrededor de los 70 en Estados Unidos, Bandler y Grinder, los creadores de la PNL, empiezan a admirar a estas personas que hacen un trabajo mágico, digamos, ¿no? Ellos decían que eran como magos en lo que hacían porque generaban cambios realmente efectivos, profundos y en muy poco tiempo y con una forma muy distinta a lo que venía siendo el trabajo en terapia. Entonces ellos ahí se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ellos hacen que es tan distinto para generar estos efectos en las personas? Y se preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia? Y empezaron a estudiarlos, a modelarlos, se les llama la forma que ellos trabajan, a observar su trabajo y a ver cómo hacían lo que hacían, para poder replicarlo, para poder hacer lo mismo. Entonces ellos ahí se dan cuenta que estos tres terapeutas tienen algunas cosas en común en cuanto a los patrones del lenguaje. Bandler y Grinder, que son los creadores de la PNL, en realidad en ese momento no querían crear la PNL, sino que estaban haciendo una tesis de lingüística. Ujú. Por eso es que empiezan a observar estos patrones de lenguaje que se repiten en los tres terapeutas con formas muy distintas de trabajar. Sin embargo, había algunas ideas previas que los tres tenían a la hora de trabajar con las personas. Y era que todas las personas tenían los recursos internamente, solo que de alguna manera no podían acceder a ellos, ¿no? Y la forma de trabajar. Entonces ahí ellos hacen como un desglose de el cómo trabaja cada uno de ellos, armando como si fuera una receta, Ujú. como una receta de cocina, para que otras personas puedan replicar las mismas técnicas. Entonces, no prestan tanto atención al contenido de lo que dicen o lo que hacen, sino el cómo lo hacen.
Entonces, es un cambio bastante radical a lo que es las intervenciones psicológicas, ¿no? Hasta el momento. Entonces ellos empiezan con este modelado que es en el ámbito terapéutico y el primer libro de ellos se llama La estructura de la magia porque justamente es como, ellos dicen, bueno, no hay magia, hay trucos, solo hay que aprender los trucos. El tema es que los magos, Peirce, Milton Erickson y Virginia Satir, los trucos los hacían, eh, pero no sabían decirte, bueno, ahora hace esto, después hace lo otro. Los tres tenían como una forma de trabajo que surgía de la experiencia, o sea, no es que primero teorizaron y después lo aplicaron, sino que ellos iban trabajando con las personas y veían que eso daba resultado y bueno, seguían haciéndolo, pero no tenían una teoría para decirles, bueno, toma, lee este libro y ahí está todo. Entonces ellos empezaron a observar todo su trabajo y de ahí hicieron todo ese desglose de cómo hacerlo y para que otras personas lo puedan replicar. Entonces, es como súper interesante ese estudio que ellos hacen, ¿no? Y de hecho, ahí es donde surge la PNL, que es, bueno, es un nombre eh, más largo, es programación neurolingüística, que también es como, ¿qué es eso? Y en realidad los términos tienen que ver con programación, tiene que ver con los patrones mentales que utilizamos para hacer las cosas. Ujú, Todos tenemos determinados programas mentales inconscientes para frente a los comportamientos, las reacciones, cuando hacemos algo. Y eso tiene que ver con el recorrido neuronal que se da en nuestro cerebro. Frente a determinada situación, yo reacciono de una manera. Cuando vuelvo a tener otra situación similar, mi cerebro ya tiene como un recorrido, una conexión neurológica previa, como un camino que ya sabe, y cuando aparece algo similar, vuelve a hacer ese mismo recorrido. ujú, Eso en realidad es por un tema de ahorro de energía, porque el cerebro ya usa el camino que ya conoce, las neuronas que ya son amigas, digamos, y vuelve a hacer ese mismo recorrido. Y ahí se van instalando esos programas mentales que por supuesto son totalmente inconscientes. Luego el término neuro tiene que ver con que para generar esos patrones mentales se pone en juego todo nuestro sistema neurológico que parte primero de los cinco sentidos, de cómo recogemos la información de la realidad, de las experiencias a través de los sentidos y se procesa a través del sistema nervioso. Y luego la parte lingüística tiene que ver con cómo nosotros expresamos, digamos, esos patrones mentales a través del lenguaje, que puede ser verbal o no verbal. Todo lo que es fisiología, gestualidad, también es parte de lo que es del lenguaje y de lo que comunicamos. Entonces, esos serían los términos que componen la PNL. ujú. ¿Qué aplicaciones tiene la PNL? Bueno, ahí, como te contaba, en la historia surge en el ámbito terapéutico. Básicamente, primero empiezan a aplicar la PNL en las terapias, en las personas que querían, bueno, mejorar. Hay muchas técnicas que los creadores de la PNL toman de estos tres terapeutas, digamos que las afinan y arman como técnicas súper fáciles de aplicar, en realidad, con poco tiempo de aplicación. O sea, las técnicas, como mucho, pueden llevar entre media hora, una hora, la Ujú. aplicación de una técnica. Hasta una cura de fobia, por ejemplo, la cura rápida de fobia debe ser media hora, 40 minutos. Wow. Y pensar que una fobia que tú podés estar cargándola toda la vida y que te la saquen en 40 minutos, muchas veces genera resistencias y generó en su momento, por supuesto, muchas resistencias porque de verdad funciona. Yo doy clases y siempre hacemos la práctica y siempre hay algún alumno que tiene alguna fobia y aprovechamos para hacerlo y de verdad yo no dejo de fascinarme porque nos mandan la foto, miren, una arañita, no me pasó nada, eso es impresionante.
Entonces, ellos empiezan primero en el ámbito terapéutico, pero después se empezó a ramificar la PNL, porque en realidad lo que ellos buscan es estados de excelencia. Ujú. Entonces, se siguió ramificando con Robert Dills, que empezó siendo alumno de ellos, pero hoy es otro de los pioneros de la PNL. Por ejemplo, modelaron personas que tenían éxito en distintos rubros, atletas de alto rendimiento, por ejemplo, para ver, bueno, qué programas mentales utilizaban para lograr sus objetivos cuando se planteaban batir sus propios récords, eh, cómo eran esas estrategias mentales. Después también hizo un modelado de la creatividad de Walt Disney, Ah. si bien Disney estaba muerto en ese momento, pero viendo muchos videos, trabajando con gente que trabajó con él, genera la estrategia de creatividad que es fantástica. Este, entonces, eso se siguió, digamos, llevando a distintos ámbitos y hoy por hoy la PNL, bueno, en la consulta, sin duda, ¿no? En el ámbito terapéutico, todo lo que tiene que ver con comunicación efectiva en cualquier ámbito. Bueno, la gestión de las emociones, todo lo que es inteligencia emocional, el trabajo con objetivos, también hay una técnica de trabajar objetivos, de formularlos para que sean alcanzables. Bueno, en la política se utiliza, uno después que aprende PNL y escuchás a un político, decís, claro, esto es todo lenguaje miltoniano. Dicen, pero no dicen, y tú te quedas como súper contenta de que te están dando lo que querés y en realidad no hay algo concreto, por ejemplo. Bueno, en la educación también es un ámbito donde la PNL funciona muy bien. Yo creo que hoy por hoy de hecho, en los cursos donde yo trabajo en el instituto, hay el practitioner, que es uno de los niveles que se da, es internacional, ¿no? Esa certificación, lo puede hacer cualquier persona. No Mm. necesariamente tiene que ser un terapeuta, puede hacerlo cualquier persona y muchos lo trabajan para sí mismos, para mejorar su comunicación, sus vínculos. Eh, yo creo que todos podemos beneficiarnos del uso de la PNL. Yo te advierto que estoy tomando notas como si estuviera en una clase magistral, porque yo creo que me voy a... Ya te preguntaré luego cuando terminemos, porque me encantará saber más. De verdad que es un tema que me resulta muy curioso y le veo como muchas posibilidades, ¿no? O sea que, Sí. sí, sí. Em, y llega el eneagrama. Ujú. ¿Cómo se hace el match entre Enneagrama y PNL? Bueno, yo creo que lo que sucede con Eneagrama, a mí me pasaba mucho, es que el eneagrama nos da muchísima información, ¿no? Realmente yo siento que sigo todavía hoy encontrando más y más información sobre eneagrama y, y creo que a veces sucede que las personas dicen, ta, logro hacer el recorrido, logro identificar cuál es el eneatipo bueno, con el que me siento más este, que siento que me identifica, que es por este camino, este es el camino que recorrí. Bien, soy este eneatipo. Tengo que trabajar esto porque el eneagrama también nos brinda como esa posibilidad de decir, bueno, ya te encontraste acá, no te hagas el sota o no te hagas el distraído, ahora hay que hacer este otro recorrido, tiqui, 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 ¿no? Que es lo que te toca trabajar a ti. Y muchas veces siento que hay personas que dicen, está bárbaro, sí, lo que tengo que trabajar es poner límites, pero es lo que no sé hacer. Claro. ¿No? ¿Y qué hago? Bárbaro. Es mi dificultad, mi punto ciego, no sé cómo hacerlo. Mm. Y yo creo que ahí la PNL tiene el cómo. Ujú. Facilita, una vez que tú identificas claramente cuál es tu objetivo de trabajo con el eneagrama, ahí yo creo que la programación neurolingüística ayuda con las técnicas, porque hay técnicas súper efectivas dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Si tú querés
por ejemplo, conectar con un recurso para poder, los límites, por ejemplo, poner un límite, ¿no? ¿Qué necesito para poner un límite? Y necesito seguridad, fortaleza, por ejemplo, ¿no? Por tirar un par de recursos, esos son los que llamamos recursos internos, que la PNL lo que plantea es que no hay personas sin recursos, sino estados sin recursos, que hay, no es que tú no tengas seguridad nunca, sino que quizás en determinadas situaciones o con algunas personas no sientas seguridad, pero seguro que cuando estás en tu casa o estás haciendo algo que a ti te gusta, en lo que sabes que te sale bien, sí tenés seguridad. Ujú, Entonces, ahí muchas veces yo pongo el ejemplo, bueno, cuando estás en tu casa tomando mate, acá en Uruguay tomamos mate, estás en tu casa tomando mate, sentada en el sofá, estás tranquila, tenés confianza, seguridad, todo. Dices, sí, claro, pero ¿de qué me sirve eso? ¿Qué me sirve estar así ahí si yo lo que quiero es ir a plantearle a mi jefe tal y tal cosa? Cuando voy ahí no tengo la confianza y la seguridad ni la tranquilidad, no tengo nada. Bueno, no importa, porque la PNL en realidad te brinda herramientas donde tú puedes anclar los recursos, esos que tenés cuando estás tomando mate en tu casa, y llevarlos a esta otra situación donde no es que no los tengas, es que te pones nerviosa, te sentís insegura y no lográs conectar con esos recursos que sí están, ujú, ¿no? Entonces ya eso, ya decir eso sin que hagamos la técnica, hace que la persona cambie también su percepción de yo no soy segura o yo soy insegura. No, no sos. Hay algunas situaciones en las que te pones insegura, ujú, pero vos tenés seguridad en esto, fíjate, ¿no? Y la persona misma va buscando sus propias situaciones donde sí, 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 o sea, todos tenemos los recursos. Y esa es una presuposición básica de la PNL y a partir de ahí se trabaja. Entonces, creo que en eso la programación neurolingüística nos da muchas técnicas que con el eneagrama vas como afinando, bueno, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Bueno, ahí tenemos esas herramientas y podemos buscar cuál sea la más adecuada para ese objetivo, ujú, ¿no? Porque te brinda muchas herramientas. Hay otras técnicas donde trabajas con línea de tiempo, por ejemplo, que son, a mí me encantan, que es todo un trabajo con el lenguaje hipnótico, con trance y lenguaje miltoniano también, donde lo que haces es un recorrido, ¿no? A través de la imaginación por tu línea de tiempo hacia los primeros años de vida, ujú, que como sabemos es donde se estructura la personalidad. Entonces, buscamos el primer evento en esa línea de vida, por supuesto que se hace en trance porque se trabaja con el inconsciente, porque ahí nuestra parte consciente no se acuerda, pero en el inconsciente está toda la información. ujú, Entonces vas hasta ese primer momento y si bien lo que pasó no se puede cambiar, lo que sí podemos cambiar es cómo lo recordás, la ujú, percepción que tenés de eso. Entonces, si vas hasta ese primer momento, podés llevar, por ejemplo, recursos a ese niño, a esa niña, y de alguna manera sanar esa herida. Es un trabajo precioso porque bueno, siempre es lindo volver ahí llevando esos regalos para ese niño, esa niña, y lo que se hace es un cambio de percepción del recuerdo, ujú, como si sacáramos ese archivo de tu memoria y le agregáramos todos los recursos que tú necesitaste en ese momento para sobrellevar esa situación, que esa situación pasó, sea la que sea, ¿no? El tema es cómo lo vivió ese niño, esa niña, porque no necesariamente siempre son situaciones eh, traumáticas, digamos, objetivamente, pero a veces es un grito, a veces es simplemente algo que alguien dijo y el niño lo percibió de determinada manera. Entonces se cambia esa percepción a ese archivo
se vuelve a dejar en su lugar y de alguna manera es un cambio que se va dando como un efecto dominó del pasado hacia el presente y que incluso se puede extender al futuro de poder tener como esos recursos disponibles para nuevas experiencias, para todo lo que queda por vivir. Entonces es un trabajo muy lindo y profundo también, que es otra, o sea, una de las, hay varias técnicas con línea de tiempo, ¿no? Pero hay una muy linda que es cambio de historia, que es un poquito eso que te comentaba. Es que es muy interesante porque yo esto se lo he escuchado decir a varios, bueno, al último que se lo he escuchado decir es a Ras Hudson, eh, que dice esto de, mira, nos pongamos como nos pongamos, no podemos volver atrás. Es decir, tú no puedes viajar en el tiempo, de momento no se puede viajar en el tiempo, ni puedes ir a cambiar a nadie, ni puedes, ¿no? Hay como, pero qué interesante es decir, bueno, pero sí poder cambiar tu percepción, ¿no? Porque Claro. al final es lo que, ya el recuerdo y la vivencia, o sea, la vivencia fue lo que fue. El Ujú. recuerdo es lo que nos está haciendo reaccionar, ¿no? Ahora, al Exacto, presente. exacto. Sí. Y en realidad, sí podemos, o sea, sí podemos viajar, porque lo hacemos, a través de la imaginación, de la fantasía. Porque, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no diferencia fantasía de realidad. Entonces, cuando tú vivís una experiencia, se generan ciertas conexiones neurológicas. Cuando tú recordás esa experiencia, se vuelven a conectar las mismas neuronas. Por eso pasa que a veces cuando te pasó algo y vos venís y yo te cuento, ay, no sabés lo que me pasó, que no sé qué, no te cuento más porque otra vez me vuelvo a sentir así, ¿verdad? O algo lindo que me pasó, ay, no sabés, qué bueno, ay, sí, ya estoy, ya quiero volver, porque ya volvés a conectar con eso. Entonces, estos trabajos son posibles a partir de eso, porque como sabemos que el cerebro no diferencia fantasía de realidad, así como una persona cuando tiene una fobia, aunque no vea el objeto fóbico, tú le empezás a hablar sobre eso y tiene las reacciones. ¿Por qué? Es nuestro cerebro. Entonces, una vez que sabemos cómo funciona nuestro cerebro, la idea es usarlo a nuestro favor. Y este tipo de ejercicios son posibles por eso. Mm, Porque o sea, este ejercicio se hace con lo que se llama el lenguaje miltoniano, con metáforas, o sea, se le habla, digamos, a nuestro inconsciente de determinada manera para lograr esos cambios. Hay determinadas órdenes que le damos a nuestra mente, que eso surge todo del trabajo con Milton Erickson, para lograr generar esos cambios. O sea, para poder entrar, digamos, a la parte inconsciente y generar esos cambios en los recuerdos. ujú. Entonces, de verdad a mí yo hace muchos años que trabajo con PNL y siempre digo y les digo en las clases que no dejo de fascinarme con los cambios que se dan y las cosas que se pueden lograr. De verdad es muy bueno. ¿Nos recomiendas algún autor o alguien que haya, aparte de la estructura de la magia, que no sé si es algo muy accesible como para primer... Sí, esos son los dos primeros libros y quizás para bueno, el tema de PNL pasa esto. Si tú lo lees sin tener, digamos, alguien que te acompañe, a veces puede ser un poco engorroso, Como porque tiene enneagrama, mucha práctica. como enneagrama. Exacto. Y tiene mucho de práctica la PNL. Pero, por ejemplo, hay algunos libros, yo creo que la estructura de la magia puede ser un poquito engorroso para alguien que empieza. Aparte son los primeros libros, si bien son fantásticos y son como la Biblia, ¿no? Pero para los que empiezan quizás no tanto. Los libros de Robert Dilts pueden ser. Joseph O'Connor es otro que también pueden ser interesantes. Y después hay muchos libritos que, viste, como introducción al eneagrama, que uno puede encontrar y que a veces son como más accesibles y no tan técnicos, para los que recién empiezan, está bien. Hay mucho, ¿cómo se le dice? Como refritos de los primeros libros, pero que están bien.
Yo tengo también, en eso, todo lo que veía de PNL, libros que veía, me compraba, libro de Enneagrama, y uno después, con el tiempo, te vas dando cuenta que son distintas formas a veces de lo mismo y que están como los libros, algunos que son como de cabecera y bueno, y hay otros. Yo creo que de PNL es eso, estos primeros ya son más técnicos, pero algunos introductorios están muy bien. Fenomenal. Este sábado pasado, 5 de octubre, has estado impartiendo un webinar con nuestros amigos de la IE Argentina eh, Sí. acerca de Enneagrama y PNL. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, cómo te han recibido, es decir, qué se han llevado. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Bueno, para mí fue una primera experiencia con un público que ya supiera de Enneagrama, que supiera como bastante de Enneagrama. Porque los talleres que yo doy de Enneagrama y PNL muchas veces son más personas que saben o no saben nada de ninguna de las dos, o saben algo de PNL o un poquito de Enneagrama. Entonces es como que va un poco ahí de la mano. Pero en esto, la verdad que estuvo muy lindo porque ya sabían Enneagrama, entonces fuimos como directo a ver cómo insertar la PNL en el trabajo de Enneagrama. Y lo que trabajamos y lo que hablamos un poco fue cómo ayudar a cada eneatipo o qué técnicas existen en la PNL que pueden ser útiles para el trabajo de cada eneatipo, ¿no? Pensando en cada eneatipo qué es lo que sería bueno trabajar en cada uno. Entonces fue como, si bien, obviamente que fueron titulares, más o menos les fui contando porque cada técnica tiene su cómo, pero bueno, fue eso y a mí siempre me gusta también tener como una experiencia práctica o que se lleven algo. De los talleres y al terminar, bueno, hicimos un anclaje de un estado de bienestar, que fue lo que se llevaron como souvenir también del webinar. Y bueno, quedaron como muy entusiasmados, les gustó. En realidad, les terminé diciendo, bueno, si no les convencí con esto de que la PNL es bárbara para el trabajo de Enneagrama, me avisan. Dijeron, no, no, sí, nos gustó, quedaron muy entusiasmados. Así que, bueno, a mí me encanta. La verdad que tanto Enneagrama como PNL, yo siempre digo, bueno, son como mis pasiones y me encanta, me gusta mucho y como es algo que aplico y que bueno, doy clases de eso, de verdad me entusiasma y creo que es un poco eso lo que termino transmitiendo a veces. ¿Cómo nos ayuda para ubicarnos? Que no sé si la PNL puede ayudar a una persona que está empezando con el eneagrama a ubicarse. Que siempre decimos lo mismo, que el Mm, encontrarte dentro del eneagrama es como el pistoletazo de salida. Luego hay que hacer la carrera y ganarla claro. o terminarla por lo menos, ¿no? Entonces, ¿puede ayudar la PNL a encontrarnos dentro del eneagrama? Sí, de hecho, el curso que yo doy de Enneagrama y PNL utilizo las técnicas más para esto de ir encontrándose. O Ujú, sea, es como que van trabajando las dos cosas juntas. Porque, por ejemplo, vemos lo que son los metaprogramas, que son los programas que utilizamos para focalizar la atención, en qué ponemos atención y en qué no. Entonces, eso también lo vemos cuando estamos viendo Enneagrama, porque eso ayuda, o sea, son como ramitas que nos van ayudando desde otro lugar a darnos cuenta, bueno, cuáles son los programas que utilizo. Bueno, tal eneatipo utiliza tales metaprogramas. Entonces ahí vamos como haciendo armando el puzzle. Luego están los sistemas representacionales también, que tiene que ver con cómo decodifico la información de la realidad, que también también son programas de a qué pongo atención y a qué no. Y los sistemas representacionales también van de la mano de los eneatipos. Entonces también es otra forma de ir como encontrándose. Luego trabajo también con línea de tiempo en el curso, trabajando más allá del eneatipo con el que te hayas encontrado,
trabajando, bueno, la herida de la infancia. Entonces, el hacer ese recorrido también en la infancia aporta información que a veces no está tan consciente y con esos ejercicios vas tomando conciencia de qué fue lo que pasó en aquellos primeros años. Entonces, eso también te ayuda a la comprensión del eneatipo. Entonces, en estos cursos que doy, lo uso más como algo que nos va acompañando en ese recorrido y dándonos información. En realidad nos brinda muchísima información también. Entonces, va más como desde ese lugar. No es que les enseñe PNL, si bien aprenden muchas cosas, sino que es algo que va acompañando el recorrido. Ujú. Sí, a mí me parece súper interesante no solamente entender cuáles son mis metaprogramas, mis sistemas representacionales, me parece súper interesante también entender los del otro, ¿no? El saber que, Claro, claro, que tú puedes filtrar la realidad y prestar atención a X, Z o B, hacerme cargo de ello, eso está súper bien. Y también me parece increíble entender que los demás prestan atención a cosas diferentes a las que se las presto yo, porque claro. la base, para mí es la base de que haya una buena sintonía en el campo relacional. Eso me parece súper poderoso, ¿no? Y Totalmente. Y aprender también, nosotros cuando damos sistemas representacionales desde la PNL, hablamos de aprender otros lenguajes, porque yo, por ejemplo, soy kinestésica y tengo una forma de ver la realidad, de percibir las cosas, de hablar, o sea, el sistema representacional tiene que ver con el ritmo de voz, el tono, la distancia que tengo con las personas, el, el- el- la velocidad de mis pensamientos. Entonces, no es solo lo que se ve, sino los procesos internos que se están dando. ¿A qué le presto atención? Con qué conecto y con qué no? Pero si yo quiero comunicarme con los demás, no puedo hablar solo desde solo mi lenguaje, solo mi idioma. Es como, no sé, ir a Estados Unidos, bueno, capaz que me entienden, pero ir a China y hablar solo en español y querer que me entiendan. No, bueno, tengo que aprender un poco. Obvio que no me va a salir como el que es nativo, pero la idea es aprender los distintos sistemas representacionales, cómo se comunican y ser flexibles, porque lo que trabajamos en PNL también es que si mi mensaje no está llegando, es mi responsabilidad, no la responsabilidad del otro. qué Es interesante. mi responsabilidad de que tengo que flexibilizarme al sistema del otro para que me entienda. No es que decirte lo mismo 3 veces de la misma manera, sos boba, no me entendés. No, Sí. tengo que flexibilizarme a tu sistema representacional. Si tú sos visual, por ejemplo, que hablan mucho más rápido, el pensamiento es mucho más ágil, las ideas la toman desde la globalidad, bueno, yo te lo voy a transmitir más global, con algunos gestos, te voy a hablar mucho más rápido, te voy a traer imágenes para que puedas entender de qué te estoy hablando. Pero si yo te hablo desde mi kinestesia y mis emociones y toda pausada, te aburriste, te fuiste y chao. Sí, fíjate, yo alguna vez hablando de enneagrama, no tanto de PNL, pero sí de enneagrama, y por supuesto está esto de la necesidad de tener que hablarle a cada uno en su propio lenguaje, esto que dices tú, ¿no? Y alguna vez me han dicho, ya, pero eso no es manipular, eso no, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, es manipular y no, porque Bueno, mm, es pero tiene mala prensa la manipulación. Yo siempre, también eso muchas veces cuestiono, bueno, pero eso no es manipular. Bueno, pero en realidad tiene muy mala prensa la manipulación, porque todo depende del para qué. Ujú. Si mi objetivo es comunicarme contigo y que tú entiendas lo que yo te quiero transmitir, bueno, sí, estoy manipulándote, pero para un objetivo de comunicación, Bueno, y manipulándote a ti. Si tú tienes que claro, flexibilizarte, también hay una.
O sea, yo no lo llamaría manipulación, o sea, lo llamaría adaptación. Es que, Exacto, o sea, es que al final lo bien que nos ha venido adaptarnos, ¿no? Para sobrevivir, quiero decir, es un ítem claro, de supervivencia como no te adaptes. Entonces, claro. y también un poco buena voluntad. Es como si fuéramos a sentarnos a una mesa de negociación para negociar los términos de un armisticio y fuéramos únicamente, pues no, yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero esto. Totalmente. Claro, Claro, se trabaja mucho la negociación también, pero la negociación desde el ganar, ganar, exactamente, exactamente. ¿no? Y esto también está como la fantasía o cuando trabajamos con trance o lenguaje hipnótico, ay, que me van a hacer algo que yo no quiero, eso no existe. Porque hay un tema que tiene que ver con las creencias y valores de cada uno, que también son inconscientes, que tú no vas a hacer nada en contra de tus creencias y valores, porque ahí es donde eso hace cortocircuito y eso no pasa. Entonces, si tú decís que te hipnotizaron y hiciste no sé qué en contra de tu voluntad, no es cierto, en realidad. Querías convertirte en un perro, y ladrar, está claro. Claro, eso no va en contra de tus creencias ni valores, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que para que alguien manipule a otro, tiene que haber alguien que se deje manipular, si no, eso no pasa. Entonces creo que esos son más como resistencias o justificaciones de, ay, me hicieron hacer tal cosa o me convenció de que hiciera tal otra cosa, y que, bueno, sabemos que en definitiva eso no funciona de esa manera, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos, de sus silencios y bueno, siempre es más fácil echarle la culpa al otro y me convenció, me manipuló. Sí, el tema es que una vez que aprendes enneagrama, ya esto es como Neo tomándose la pastilla roja, la pastilla azul. Cuando ya te das Ya cuenta, está. puedes ser irresponsable, pero muchísimo más difícil. Total, yo siempre digo, se pueden hacer los bobos, pero en realidad no pasa. Una vez que abrís esa puerta, es muy difícil. Ya está, ya lo hiciste consciente, entonces ya no está en esa parte inconsciente. Entonces, creo que en eso podrás mirar para otro lado, pero en el fondo sabes que es tuyo y que no. Sí es. Bueno, nos quedan unos minutitos. Silvia, cuéntame en qué andas. ¿Cuáles son tus proyectos? Te hemos visto en el webinar de la IEA Argentina este sábado, pero ¿en qué andas y en qué vas a andar en los próximos meses? Bueno, como siempre tengo varios proyectos. Yo doy clases, doy consultas particulares, pero también ahora estoy en el trabajo con una nutricionista, en el trabajo de psiconutrición con PNL justamente, en un reto de 70 días que se llama Hackea tu mente, cambia tu cuerpo, en un trabajo que vamos a hacer donde hacemos talleres grupales y un acompañamiento personalizado, tanto de la nutricionista como yo. Eh, y bueno, la idea es trabajar todo lo que tiene que ver con los hábitos de alimentación, ver el tema de creencias limitantes. Bueno, la nutricionista trabaja un plan nutricional que ella está especializada en deporte y tiene una forma de encare súper interesante. Y conmigo también trabajar en forma individual todo lo que es adquisición de hábitos, cambio de creencias, mindful eating también, alimentación consciente. Y bueno, eso nos tiene muy entusiasmada, que vamos a empezar la semana próxima. Luego, para el año que viene, mi idea es plantear también unos talleres sobre Enneagrama y PNL, pero más focalizados a personas que ya trabajen con Enneagrama para poder incorporar estas herramientas de PNL. Por otro lado, también, bueno, yo estoy especializada en niños, también trabajo con niños y con Fabricio Tremsal de Argentina hacemos un curso que se llama Recursos Terapéuticos para trabajar con niños, donde también trabajamos, porque Fabri también tiene formación en PNL, y trabajamos distintas técnicas para trabajar con niños de PNL y de Gestalt.
o sea, la PNL como aplicada a niños. Que bueno, ella es para el año próximo porque ya estamos por terminar el de este semestre. Y luego tengo cursos de enneagrama también de introductorio, que está grabado con tiene algunos ejercicios prácticos para hacer. Y luego estaré acompañando a Diana también en el seminario virtual de enneagrama, en el congreso de la Asociación de Enneagrama Argentina. También voy a estar dando un taller, porque hay ponencias y talleres. Este va a ser un taller, mi idea es hacer algo más práctico de Enneagrama y PNL, que va a ser en noviembre. Y bueno, y alguna cosa más que se me ocurrirá por el camino, porque no me da el tiempo para todo lo que se me ocurre hacer. Te veo entretenidísima, vaya, de Sí, aquí a sí, las sí, Navidades, vamos, sí, no, sí. no paras. Qué interesante todo esto, Silvia, de verdad. Oye, para mí ha sido un placer, de verdad. Espero que primero nos encontraremos en el camino del seminario virtual con Diana, que estamos por ahí también, Sí. mi queridísimo Gonzalo Morán y yo. Y oye, que nos vengas a contar muchas cosas. Eh, Bien, buenísimo. Bueno, yo encantada, ya ves que no me cuesta mucho hablar. Y bueno, un placer, la verdad, me da mucho gusto compartir este espacio contigo. Hace mucho que escucho tu podcast, ya te dije, me encanta, soy tu fan, así que bueno, estar acá, la verdad que un placer. Fenomenal. Pues Silvia, hasta cuando tú quieras. Un abrazo muy Bien, muchas gracias.